¿Por qué los abuelos se llevan también con los nietos? Esta pregunta puede parecer que no tiene nada que ver con la espiritualidad o la metafísica, pero vamos a verlo desde este punto metafísico o espiritual. Os recomiendo, para los que acabáis de uniros al grupo, un vídeo que hice sobre los vehículos de expresión del ser humano y voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis profundizar si queréis. En resumen, tenemos la chispa divina, luego tenemos un vehículo espiritual y luego tenemos un vehículo psicológico para expresarnos o vivir en el mundo psicológico y un vehículo físico, un cuerpo, para vivir en el mundo físico. Cuando la persona no está encarnada en un cuerpo, en un vehículo físico, vive normalmente, vive en el mundo psicológico. Hay que recordar que psique significa alma. Os recomiendo una película que se llama Nuestro Hogar o No Solar, en donde se puede ver cómo es el proceso entre una reencarnación y otra. Y ahí podéis ver los procesos de sanación, los procesos de curación, de aprendizaje que viven las almas entre una encarnación y otra. Cuando el alma decide encarnar, el alma está en el corazón del vehículo psicológico. Cuando el vehículo psicológico decide tomar un vehículo físico, lo hace por diferentes razones. Algunas veces es porque vienen a hacer una misión concreta, otros porque vienen a hacer una misión espiritual, pero la mayoría es porque vienen a rectificar algo de vidas pasadas, vienen a aprender algo en concreto o vienen para vivir la situación opuesta a un daño que crearon en una vida anterior. ¿Vale? Entonces, el vehículo psicológico encarna en el vehículo físico y de este modo empieza a tener experiencias en el mundo físico. ¿Qué ocurre? Que a medida que pasan los años, la gravedad del vehículo físico hace que la persona empiece a perder contacto con la casa del tesoro de las almas o el lugar donde el alma reside entre una encarnación y otra. ¿Vale? Empieza a perder contacto con el mundo psicológico. Hasta tal punto que muchas personas se olvidan de dónde vienen. Pero ¿qué ocurre? Que los abuelos y los nietos tienen, aún conservan, los nietos, los recién nacidos, aún conservan durante bastante tiempo, durante bastantes años, 3, 4, 5 años, esta conexión a nivel del alma. Es decir, la gravedad o su estado de conciencia o su centro de gravedad de la persona no ha caído del todo al cuerpo físico. Y es por eso por lo que muchos niños ven a ángeles que residen en el mundo psicológico, tienen contacto con los guías invisibles, ven la realidad de otra manera, es decir, están entre dos realidades. No, no han sufrido las consecuencias de el crecimiento y toda la atención que necesita el cuerpo físico. Las madres cuando dan a luz experimentan también esta conexión o esta relación entre el vehículo psicológico y el vehículo físico, porque digamos que lo que experimenta su hijo, ellas de forma indirecta también lo experimentan. Y esto, por ejemplo, si algunas madres del canal podéis comentar cómo fue vuestra experiencia del parto y si sentisteis, digamos, alguna conexión superior con los mundos superiores en ese proceso. Entonces, los nietos, porque están incorporándose al mundo físico, y los abuelos, porque lo están dejando, viven, digamos, como en el límite. Viven aquí y ambos tienen experiencias de otras realidades. Las personas adultas hacen, digamos, como que van perdiendo esa conexión. Los problemas de la vida diaria, las, em, las discusiones, la necesidad de alimentar al cuerpo, todo el- la presión que mete el colectivo hacen que estas preocupaciones, que la persona, digamos, pierda esta conexión con el alma. Y hay que empezar a hacer un trabajo, digamos, de meditación, un trabajo
de introspección para volver a tener contacto con el vehículo psicológico. Si no se hace, lo que ocurre es que solamente se empieza a recuperar esta conexión en los últimos años. Además ocurre otra cosa, que los abuelos y los nietos tienen preocupaciones diferentes. Los niños están descubriendo el mundo y están jugando, y los abuelos, en cierto modo, ya se han quitado la carga de tener que alimentar una familia, un montón de responsabilidades. Y ambos, tanto los abuelos como los nietos, tienen más facilidad para decir la verdad. No están tan condicionados digamos, por el colectivo. Se dice que las tradiciones espirituales, que son orales, tienen una parte oral y otra escrita, pero la tradición espiritual muchas veces se transmite de abuelos a nietos. Son los abuelos los que, de alguna u otra manera, transmiten el conocimiento. Y es por eso por lo que se dice que se deja una generación entre medias. Es el abuelo que con su experiencia de vida, que tiene tiempo libre, enseña al nieto, que también tiene tiempo libre, algo que no tienen, digamos, la generación intermedia, porque están demasiado ocupados con el día a día, con la tarea, de transmitirle esta tradición oral. Si leéis, por ejemplo, el libro de La llamada, veis como el abuelo de Lorenzo tuvo dos abuelos. Uno le enseñó a jugar al ajedrez y luego su padrino, que también se podría considerar como el abuelo, que también estaba, digamos, jubilado, le enseñó a ver las estrellas, le enseñó astrología y toda esa enseñanza que los nietos reciben cuando son muy jóvenes, digamos que se queda muy impregnada, porque viene de una figura que no es directamente de autoridad, viene como de una figura de sabiduría, una figura sabia. Y en mi caso, por ejemplo, tengo muchísimas lecciones y muchísimos recuerdos que aprendí de mis abuelos que se han quedado grabados y que se han convertido como en principios de vida. Y es por lo que comento, porque los abuelos y los nietos, si se da la circunstancia de que pueden vivir juntos o pasar vacaciones juntas o compartir la misma casa, tienen la conexión todavía con el mundo psicológico, es decir, que se entienden muy bien, y además tienen tiempo para que se transmita el conocimiento. Uno de los problemas de hoy en día es que las personas no tienen tiempo. Y para que uno se pueda dedicar, digamos, a la espiritualidad o volver a retomar el contacto con el vehículo psicológico y el vehículo espiritual, se necesita tiempo, tanto para meditar como para empezar a integrar todo el conocimiento que se ha ido transmitiendo oralmente a través de los siglos. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún comentario sobre el mismo, pues con mucho gusto déjalo debajo del vídeo. Muchas gracias.